La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Queridos hermanos, qué alegría, qué bendición estar de nuevo en sus hogares compartiendo con ustedes este su programa, La Familia Santuario de la Vida. Bienvenido, Francisco, como siempre, ¿verdad? Estamos juntos compartiendo nuestras experiencias y todo esto, este regalo tan grande que hemos recibido de Dios. Así que bienvenido, Francisco. Gracias, y gracias, queridos hermanos, porque podemos compartir nuevamente con ustedes ahora en un contexto cuaresmal, y hemos escogido un programa que creo que, si lo vemos bajo el contexto cuaresmal, nos puede ayudar mucho. El tema se llama Dios nos envió de dos en dos a evangelizar y dar frutos. Y cuando hablamos de dos en dos, estamos pensando básicamente, Violeta, en la pareja, en esposo, esposa, padres de familia, que por supuesto puede ser hermanos, familia, pero siempre Jesús escogió de dos en dos el ir a evangelizar. Y este tiempo, 40 días, son muy importantes para, pues, no solo hacer penitencia, no solo ayunar y también hacer obras de caridad, sino que también creo que es una hermosa tarea poder evangelizar, llevar a otros la palabra, especialmente para hacerles ver en qué tiempo estamos, en qué época estamos, qué se espera de nosotros. Esa es la idea entonces del programa, y ustedes ven, y mira, Violeta, estas son a veces las excusas que la gente pone para no evangelizar. Estoy hablando un programa para un pueblo que es católico, que es cristiano, básicamente, y que entiende que evangelizar es la gran tarea de la iglesia. Y ellos dicen, bueno, es que hay mal testimonio, yo no tengo testimonio, o alguien de mi comunidad da mal testimonio, tiene una doble moral. Bueno, esto siempre lo vamos a escuchar. Hablan de falta de tiempo, sí, es que no hay tiempo para evangelizar, eso lleva mucho tiempo, y yo vivo muy ocupado, soy una persona o muy importante, muy ocupada. Otra excusa es que no hay comunicación, nunca sé cuándo salen, nunca sé cuándo misionan, yo no termino de entender eso. Y entonces deben agradecerme que voy a misa, que cumplo con mis católicos deberes. Entonces, pues, eso de evangelizar está por fuera de ese contexto. Sí, no creo merecerlo, ¿verdad? ¿Cómo voy a salir? Yo soy tan pecadora que yo no puedo salir a evangelizar, ¿verdad? No puedo. O no lo creen necesario, no lo creen necesario, porque ese es problema del Papa, que bastante trabajo hace, es problema del obispo, de los sacerdotes, es problema del párroco, o es problema de los que están adelante en el templo. O estoy enferma, Francisco, también, yo así enferma no puedo salir. Claro, Violeta, pero nosotros en Rojos TV ahí hemos puesto la verdadera razón desde nuestra opinión, desde nuestra experiencia de algunos años trabajando en este tema, y es que la gente no sabe cómo evangelizar. Este es el punto. No es que no querramos, es que no sabemos. Y entonces, un poco nuestra idea es informarle a la familia que tenemos que formarnos, que tenemos que tener la conciencia clara y la capacidad para poder evangelizar.
Y les recordamos, esta diapositiva ustedes ya la conocen, la misión de la familia. La encíclica Familiares Consorcio de San Juan Pablo II, en el número 17, nos pone cuál es la misión de la familia. Y esa misión de la familia se resume en servir al amor y a la vida. Y se sirve al amor y a la vida en 4 cometidos, que siempre los hemos compartido en este programa, porque es un poco como nuestra base pastoral y doctrinal, de donde partimos para cualquier abordaje respecto a la tarea, a la misión de los padres de familia y la misión de la iglesia, que es servir al amor y a la vida. Por eso decimos que hay 4 cometidos. Uno es formar una comunidad de personas, porque muchas veces se nos olvida, Francisco, que en la familia todos somos personas y que los hijos son personitas que van a estar, van en crecimiento, se van desarrollando hasta llegar a ser adultos, y nuestro trabajo es formarlos hacia alcancen la plenitud, ¿verdad?, de ser personas. Otro cometido es servir a la vida y a la educación. El servicio a la vida es en la procreación y en la educación. Son 2 momentos. Uno es darles la vida, que es lo más hermoso. Tenemos la vida gracias a nuestros padres, que fueron procreadores con Dios para poder estar presentes en este concierto de la vida. Pero además la educación que comienza en casa. Entonces ese es el servicio a la vida. El otro, como tú puedes ver, participar en el desarrollo de la sociedad. Esto es fundamental, porque de la familia salen los ciudadanos, salen los hombres y mujeres de bien, la gente que construye la sociedad, que construye un país. Entonces la iglesia ve esos 3 cometidos, y un 4º cometido, usted lo ve en rojo, es participar en la vida y en la misión de la iglesia. A este nos referimos como contexto, como base, para poder entender entonces el ir a evangelizar en pareja, ir a evangelizar como esposos o como pareja de discípulos que salen a expandir el evangelio. Esto es bien importante, porque entonces estamos hablando de un cometido que en la siguiente imagen usted ve que es el 4º cometido, ya en el lenguaje de Santo Domingo, en el lenguaje aún de Aparecida, cobra una mayor vigencia. Dice ser iglesia doméstica. Este tema de iglesia doméstica viene desde el Concilio Vaticano II. Iglesia doméstica, o sea que toda la iglesia que ustedes y nosotros conocemos está concentrada en un hogar, en una familia, en un holón. Iglesia doméstica. Esta iglesia doméstica acoge, vive, celebra y anuncia la palabra de Dios. Mira qué hermoso, acoger la palabra de Dios. Por eso decimos que es un santuario donde se edifica la santidad y desde donde la iglesia y el mundo pueden ser santificados. Qué hermoso, Francisco. 2 palabras rescataría. Primero, iglesia doméstica y santuario de la santidad. Es una fábrica de santos, es una fábrica de fieles. Este 4º cometido, que es servir y participar en la vida y en la misión de la iglesia. Es hermoso, por eso, Francisco, aquí tenemos una gran responsabilidad, una gran tarea, los esposos y nosotros como padres también, ¿verdad? Como esposos, como dice, educar en la fe, la esperanza y caridad en la vida cotidiana. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Diariamente en nuestras actitudes, en la convivencia de la casa fraterna, en la familia. ¿Cómo estamos viviendo la fe, la esperanza y la caridad cada día? Esa es una reflexión que tenemos que hacer como esposos y padres. Cuando yo veo esto, continuamente me llama a reflexión, porque implica una vida de fe, de esperanza, de caridad continua, cotidiana, cada momento. Y entonces el hijo empieza a vivir esa vida en cada momento porque imita a su padre. Y esa preparación para la vida eterna, ¿cómo la estamos haciendo cada día? ¿Cómo estamos preparando a los hijos para su salvación, para ese encuentro personal con Jesús? Y desde la propia vocación de bautizados, que eso es un punto que hemos perdido de vista. Una vez un sacerdote nos enseñaba hace años, hemos perdido el sentido pascual de los sacramentos. El sentido pascual del sacramento es que soy hijo de Dios, que estoy salvado, que soy miembro del cuerpo de Cristo, que soy templo del Espíritu Santo. Eso no es el bautismo. Y entonces por ese bautismo yo tengo que ser preparado para una eternidad, para una trascendencia. Y esa es tarea de los padres. Así es, qué difícil realmente, por eso ser papá y mamá no es fácil, es una gran responsabilidad. Ya no, digamos, evangelizar y discipular a los para que sean misioneros. Que es lo que nos pide ahora el documento de Aparecida. Así es. Y que es como, digamos, el paradigma de la producción espiritual que un padre de familia, una madre de familia tienen que concretar en la vida de sus hijos desde el punto de vista
pastoral. Por eso cuando hablamos de la evangelización, estamos diciendo también que la llave que abre la evangelización es nuestro propio testimonio, nuestro propio estilo de vida diario, cómo nos comportamos. Y uno de los estilos, usted lee, es dirigir la oración y la lectura de la Sagrada Escritura en el hogar. Familia que reza unida, permanece unida. Una familia que ora, reza, que bendice, que acoge la palabra de Dios, como nos dice acá, la vive, la celebra y la anuncia, es una familia que transforma a sus miembros, que los vuelve personas, que les da sentido educativo, que les da una trascendencia diferente. No es lo mismo tener un hogar con estos elementos que un hogar que no los tiene. Y Francisco, qué interesante, cómo poder vivir la Eucaristía desde la casa, desde el hogar, hacia el templo. ¿Cómo lo podemos hacer? Entender que la Eucaristía es un sacramento de comunión. Cuando comulgamos vamos haciendo cola. Eso no es casual, no es solo un elemento de orden para que no nos amontonemos. Es un signo que vamos caminando juntos a la casa del Padre. Por eso hacemos cola. El que se cuela no ha entendido ni la ley humana ni la ley divina, ¿verdad? Entonces es un trepador, ¿verdad? Entonces, acoger ese caminar, y entonces en ese sentido de comunión, el hijo, la hija, nuestros hijos, paulatina y progresivamente, junto con los padres, tenemos que ir entendiendo que caminamos todos a la vida eterna. Así es, Padre. Hay un caminar, hay una conciencia. Si esto no se da, entonces ¿qué va a ocurrir? Tienes que ir a misa. ¿Ya fuiste a misa? Van obligados los hijos. O a la fuerza, venís con nosotros o si no, no hay domingo. Entonces se vuelve una obligación, porque no hay catequesis, porque no hay evangelización. Bueno, miren, nos podríamos quedar ahí, queridos hermanos, pero esto es solo la base para poder entender por qué tenemos que ir de 2 en 2 a evangelizar y producir frutos. Por eso, en la siguiente diapositiva podemos ver problemas que se dan cuando la familia no es iglesia doméstica. Yo creo que esto muchos padres de familia lo viven continuamente, porque dice acá, ¿cuáles son los riesgos y los daños? Las familias sin Jesús son como centro de sus vidas, dice. Imagínense ustedes sin Jesús como centro de sus vidas, sin una evangelización inicial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se da? No se tiene a Dios, y ustedes las figuras que usted ve a la derecha, las imágenes que ve a la derecha, es exactamente esa consecuencia. Esa ausencia de la educación en la fe. Por supuesto, no hay un camino progresivo de fe, no hay un sentido último de la vida y de las realidades trascendentes. La persona está aquí, pero no sabe para qué está. No tiene sentido. La religiosidad popular, que en este tiempo de Cuaresma se pone a lo sumo, se activa. Si lees bien, dice a lo sumo religiosidad popular, es decir, no hay una fe fundamental. Entonces lo que creamos, y este tiempo es importante entenderlo, no es para religiosidad popular, perdonen, tenemos que purificarla, tenemos que evangelizarla, pero no es para poner mi trajecito del color de la época solamente, sino que tiene que ir más allá, porque muchas veces esto supone lamentablemente divorcio entre fe y vida. No significa que no tengamos, aunque sea esa religiosidad popular. Francisco, es que esa carencia realmente de una evangelización fundamental hace que no conozcamos nuestra fe, no la amemos, no la profundicemos y seamos presas fácilmente de sectas. Pero antes de eso, Viole, antes de llegar a que quedamos a merced de las sectas, que es el siguiente ítem, aquí lo importante es, ante la ausencia de una fe verdadera, de un encuentro con un Jesús vivo, entonces imitamos a los demás. Y tú le preguntas a la gente, ¿y usted por qué está cargando? ¿Por qué lo hacía mi abuelo? Porque llevo 10 años haciendo. Porque toda mi familia, Dios guarde, no me la perdonan si yo no lo hago, aunque sea un agnóstico, aunque no entienda lo que está haciendo. Entonces ahí es donde urge trabajar para una evangelización plena. Por eso quisimos dar este programa en esta época, porque tenemos que ir purificando nuestras creencias. ¿Qué queremos hacer para sentir una Pascua, una resurrección verdadera? Hay entonces, ante la ausencia de Dios, una falta o un énfasis en el materialismo existencial, con sus consecuencias secularistas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuesta entender. Hay materialismo, hay consumismo, hay ausencia de Dios. Y entonces, decía mi compadre en México, el que no conoce a Dios, a cualquier gato se le hinca. Y entonces la gente que no tiene a Dios, se le hinca al alcohol, se le hinca a las drogas, se le hinca al materialismo, al San Viernes, a cualquier cosa.
y perdemos de vista el sentido último, las últimas realidades que es justamente ese caminar a la casa del Padre. También hay una cultura de la muerte, que es bien importante entenderla, porque esto permite ser caldo de cultivo, no solo para las sectas y para los grupos, digamos, populistas en la fe, o como hoy entendemos las sectas, desde un evangelio de la prosperidad. Si doy, el Señor me va a devolver, y entonces empezamos a volverlo todo un objeto de oferta y demanda. Va más allá de eso, el sentido último, que es ser un caldo de cultivo para una sociedad que le urge legitimar la muerte, el abandono del ser humano, el pisotear la creación más importante que es el ser humano. El que no me crea, lea los periódicos, simplemente Irán, Irak, Siria, todo lo que estamos viviendo, la muerte de tantos mártires católicos. Damasco, inclusive. Entonces, esto es una realidad, y en nuestro medio, solo vean el holocausto del aborto. Esto es impresionante, es una cultura de la muerte en gente que la está propiciando. Y finalmente, tiene que ser, hay ausencia de evangelizadores misioneros, porque nadie da lo que no tiene. Y entonces, el daño, el riesgo fue todo lo que mencionamos. Ahora hay un daño profundo, la cultura de la muerte. ¿Cuáles son las consecuencias de esa cultura de la muerte? Ya Juan Pablo II lo decía, es una mentalidad anti-life, contra la vida. Pues ahí están los índices altos de depresión, la enfermedad de este siglo, la depresión. Sí, es un vacío existencial, una enfermedad del siglo XXI, la angustia, la drogadicción que cada día se incrementa, los abortos, como tú decías, la conducta autodestructiva. Hace unos días estábamos platicando con una directora de una escuela que nos ha invitado a trabajar en la escuela y nos decía, nos compartía que hay niños Putin, los niños que se lapidan, que se lastiman, suicidios, masacres, vean ustedes el holocausto, como le llamo yo a lo que acabamos de estar viendo en Guatemala, la venta de armas, la violencia, la delincuencia que cada día se incrementa. Francisco, esto es la cultura de la muerte. Entremos en materia. Miren cómo está el mapa, cómo está el diagrama de pastel de la actualidad religiosa mundial. Si ustedes ven, los católicos solo somos en el mundo el 17.4%. Menos del 20%. Hace unos años éramos el 20%. Ahora somos el 17%. Es decir, esto es una realidad dolorosa. Ustedes ven en ese pastel que casi el número de ateos es el 2%. De judíos el 0.2, budistas 5.9, hinduistas 13.7, musulmanes 19.9, increíble, agnósticos 12.5. Es decir, que si empezamos a sumar ateos, los ateos y los agnósticos, prácticamente es igual al número de católicos o el número de cristianos, porque total, los cristianos somos en total 33%. Solo la tercera parte de la humanidad ha oído hablar de Jesús. Este es el mayor reto que tenemos para poder evangelizar. Y para reflexionar un poquito, la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida, dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué podemos decir de eso? Mira, lo que podemos decir es que está invertida la parábola el día de hoy. Aquí Jesús presenta en Mateo 18 una oveja perdida y 99 en el redil. Hoy es al revés. Hay una en el redil y 99 descarriadas. Les pongo un ejemplo, usted lo lee a la derecha en ese recuadro azul. De 100 católicos el domingo, solo 10 van a misa y solo 1 participa en los grupos de iglesia. ¿No está entonces al revés? 99%, dirían los patojos, nada que ver. Si Jesús viniera hoy, tendría que cambiar la parábola. ¿Y quién, teniendo una oveja, va en busca de 99 que están perdidas? Y si esto no es creíble, miren lo que dice la Evangelii Nuntiandi número 56, un documento del Beato Pablo VI, escrita en 1975. Y mira qué vigencia tiene lo que está en el recuadro verde. Toda una muchedumbre, hoy día muy numerosa, de bautizados que en gran medida no han
dice acá, renegado formalmente de su bautismo, pero están totalmente al margen del mismo y no lo viven. Así es, Francisco. Entonces, esto el Papa le llamó ateísmo militante. Entonces, el problema es que sí creo, pero no practico. Es una multitud que no ha renunciado a su bautismo, pero viven al margen de él. Le hago una pregunta en este momento. ¿Sabe qué día fue bautizado? ¿Sabe usted la fecha de su bautismo? Si la sabe, usted está en ese 1%. Si usted no lo sabe, perdone, pero usted está en el 99% restante. Sé que está pensando que lo bautizaron de niño, que su papá nunca le dijo, que la fecha no se recuerda, que su padrino nunca le dijo nada, que se quemaron los archivos parroquiales, lo que sea. Pero usted no celebra su bautismo. Celebra, quema al diablo, celebra su cumpleaños, celebra el día del lapicero. Hoy día, cada día es día de algo. Hay fiesta por cada día. Pero no hay el día de los bautizados, que sería tal vez es el día más hermoso de nuestra vida. Porque como ven, hay efectos del bautismo. Qué hermoso saber. El día de mi bautismo, ¿qué es lo que hace? Jesús me limpió el pecado original, me regaló la gracia, las virtudes sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, me hizo hijo de Dios, me incorporó a la iglesia. Así dice el alma. Así dice el catecismo básico. Así es. El especial del catecismo básico. Y eso, pues no lo conozco. Y entonces viene el cuestionamiento más grande, Francisco, ¿verdad? Los mandamientos más solemnes. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Déjame contestar ¿cuál es a el nombre de nuestra audiencia. mandamiento? El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí están los textos donde eso está fundamentado. Marcos. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Pues amarás a Dios como a tu prójimo, como a ti mismo. Sin embargo, hay un gran mandamiento que Jesús lo dio en Mateo 28, 19, 20 y era tan importante que dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese gran mandamiento no lo conocemos, lo ignoramos como padres de familia, como laicos, como bautizados, como miembros de la Iglesia Católica. Y por eso es que no hay evangelización, porque no tenemos claridad. Y lo más divertido, por decirlo así, es que muchos vamos a la confesión, confesamos pues, nuestros pecados con el sacerdote, pero no confesamos que no evangelizamos, cuando ha sido una orden que el Señor nos ha dado. Vayan, hagan, bauticen. Claro, porque no hay conciencia, no hay conciencia. Y entonces, casi aterrizando nuestro programa, hablemos con San Pablo. San Pablo escribe antes de la primera centuria del cristianismo, antes del año 100, después de Cristo, escribe la carta a los romanos. Y en el capítulo 10, versículo 14, hace 4 preguntas que siguen vigentes el día de hoy. Ahí están las 4 preguntas, usted las lee. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Palabra de Dios. Se lo vamos, Señor. Estas 4 preguntas siguen vigentes hoy, después de 20 siglos. ¿Cómo queremos que la gente conozca a Dios si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a invocarlo si no han escuchado de Dios? Por eso es muy claro Romanos 10, 17. La fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Así es. No hay quien predique porque no hay quien sea enviado. Por eso dice ahí la reflexión, Francisco, en la diapositiva: no puede haber una nueva evangelización si no hay nuevos evangelizadores. Eso supone ser llamados. El Señor nos llama con nuestro nombre, nos lleva, nos capacita, nos envía. Y aquí entonces sugerimos nosotros, y también la palabra de Dios y también los documentos de iglesia, que debemos tener escuela de discípulos y misioneros. Entendamos, si no hay nuevos evangelizadores, no va a haber nueva evangelización. Así tengamos todos los documentos del mundo. Yo veo en los grupos pastorales, veo en las parroquias a la gente que no entiende lo que lee, que no sabe qué hacer. Pero le decimos que hay que evangelizar, pero nunca les decimos cómo. Aquí está la diferencia. Porque no hay capacitación, Francisco. Pueden estar evangelizados, pero no tienen las herramientas para aprender a evangelizar.
Concluyamos, queridos hermanos. El llamado a evangelizar es un mandato, no es algo opcional. Así es. No es algo que si quiero lo hago, si quiero no lo hago. Yo como padre de familia no puedo decir, le dejo la evangelización a mi esposa, o que lo haga la abuela, o que lo haga la escuela, o que lo haga la parroquia, o que vea quién lo hace, pues que lo haga la televisión, que es el maestro en casa. No, es un mandato fundamental. Es el gran mandamiento llamado la misión, que nosotros los católicos lo hemos convertido en la gran omisión. Esa misión la hemos vuelto omisión. Y probablemente lo confesamos cuando decimos pecados de palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero esa omisión es fundamental, porque eso depende que seamos solo el 17.4% de los católicos del mundo. Esto es grave, y de eso depende que solo 1 de cada 100 está en grupos de iglesia, porque no hemos entendido la misión. Prácticamente hay que evangelizar a un 99% de la población católica. Así es, Francisco, y por eso hacemos la conciencia a los padres de familia, que nosotros estamos llamados a ser los primeros evangelizadores y catequizadores de nuestros hijos, porque esa es la invitación que el Señor nos hace cuando nos invita a ser familia doméstica, santuario de la vida y el amor, y esa gran responsabilidad que tenemos como familia de evangelizar a nuestros hijos y nuestro entorno. Y esta es la tarea fundamental. Nos quedamos en esta primera entrega del envío de 2 en 2 para evangelizar y dar frutos, llegando a la conclusión de que primero debo recibir el evangelio, primero me debo convertir yo, nos debemos convertir como pareja, para luego con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con la palabra, con nuestra palabra, nuestras voces, evangelizar a nuestros hijos, no al revés. Y solo cuando esto haya ocurrido, tengo derecho a salir a evangelizar a otros. Porque hay el divorcio de gente que está evangelizando fuera, pero en casa ni nos toquen el tema. Es nuestra experiencia, trabajando muchos años con familias de grupos cristianos. Hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes esta primera entrega de evangelización. Qué hermoso saber que, como dice San Pablo, para mí la vida Cristo es ganancia, todo lo demás lo tengo por basura a cambio de Cristo. Así es. Qué hermoso cuando la evangelización me lleva a vivir para Cristo. Que ese sea el mensaje para nuestras familias. Quiera Dios que en esta cuaresma, que en este tiempo de preparación, podamos evangelizarnos y podamos recibir juntos en familia la palabra de Dios para acoger, para vivir, para proclamar el mensaje fundamental de la buena noticia a los demás. Gracias, hermanos, por estar siempre en contacto con nosotros en su programa La Familia Santuario de la Vida. El Señor siga bendiciendo sus familias. Hasta la próxima semana.